trabajar uno de los contenidos, en este caso dos de los contenidos más importantes que hay dentro de química, dentro de lo que hemos llamado la unidad didáctica 6, cálculos químicos elementales. Ya su propio nombre lo está diciendo, ¿verdad? Son esos contenidos que son fundamentales para poder avanzar en química. Bueno, concretamente vamos a trabajar dos contenidos que serían, y además por este orden, porque son necesarios que se trabajen así, la masa molecular, ¿vale? Y la composición centesimal. Bueno, pues para eso hemos preparado unas actividades, concretamente son unas actividades de refuerzo, la actividad de refuerzo número 1 de esta unidad didáctica 6. ¿De acuerdo? Bueno, pues comenzamos sin más, ¿vale? Bien, lo primero es, vamos a hacer el primer ejercicio, el segundo está relacionado con composición centesimal, y en este primer ejercicio nos pide que calculemos las masas moleculares de 3 sustancias. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es cuál es el concepto de masa molecular. La masa molecular, que se puede escribir de varias maneras, masa molecular, yo lo voy a escribir de esta forma, a veces se pone una M y una M minúscula, pero puede dar un poco de error. Entonces nos curamos en salud y lo ponemos así, masa molecular. La masa molecular sería la masa de una molécula de un compuesto químico. Esa sería la masa molecular. También la masa molecular sería la suma de las masas atómicas de un compuesto químico. Son sinónimos estas dos definiciones. Yo creo que la mejor manera de comprender qué es la masa molecular es haciendo ejemplos. Vamos a coger el primero. En el apartado 1A nos piden que calculemos la masa molecular del amoníaco, NH3. ¿De acuerdo? Bueno, esta sustancia química, que es muy habitual, vamos a entender qué es eso de la masa molecular utilizando esta sustancia química. Bueno, pues la masa molecular, como hemos dicho antes, la masa molecular del amoníaco sería igual. Primero vamos a colocar lo que sería el número másico, o también denominada la masa atómica, número másico o masa atómica de cada uno de los elementos químicos. En este caso sería el número másico, es decir, la masa de un átomo de nitrógeno. El número másico, que sabéis que se coloca con la letra A, el número másico del nitrógeno multiplicado por todos aquellos átomos de nitrógeno que hubiera en la fórmula, más, esto es muy importante, más la masa o número másico de hidrógeno, el A del hidrógeno, por los átomos de hidrógeno que hubiera en el compuesto químico. Pues concretamos. Fijaros, muy importante que nos demos cuenta de la necesidad de la tabla periódica. Si cogemos el nitrógeno, ¿vale?, del grupo 15, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, sabemos que de número másico tiene 14. Es decir, nos interesa la masa del átomo, no el número de protones o el número de neutrones, sino que nos interesa la masa del átomo. Ese número que nosotros, si os acordáis, le denominamos como A. Esto de aquí es A, que es el número másico. Y luego, evidentemente, cada átomo tiene un número de protones, el número atómico, que en el caso de nitrógeno sería 7. Bueno, pues para hacer, muy fácil, la masa molecular del amoníaco, pues sería igual al número másico del nitrógeno, que en este caso es 14, en la tabla periódica nos lo dice, por el número de átomos de nitrógeno que hay en la fórmula, 1, más el número másico del hidrógeno, que nos dice la tabla periódica que es 1, por ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 3, ¿lo veis? Pues por 3.
Entonces, la masa molecular del amoníaco sería igual a 17 unidades de masa atómica. Las unidades de masa atómica, son unidades muy pequeñas y se puede escribir de esta manera UMA o también U. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tendríamos la masa del primer compuesto químico. La masa del amoníaco, la masa molecular del amoníaco son 17 UMAs. Continuamos. Vamos a continuar con el sulfato cálcico. Bueno, pues vamos a ponerlo. Sulfato cálcico, el compuesto químico B, sulfato cálcico, una sal ternaria, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues de la misma manera. Tendríamos que tener, por supuesto, las masas atómicas del calcio, del azufre y del oxígeno. Bueno, pues si vamos a la tabla periódica, ya sabemos que el calcio, masa molecular de este compuesto químico, del sulfato de calcio, es igual a la masa atómica de un átomo de calcio, 40 por, hay un átomo de calcio en la fórmula, más azufre, tenemos un átomo de azufre y su número másico es 32 por un átomo de azufre más el número másico del oxígeno, que es 16 por 4 átomos de oxígeno que hay en la fórmula. Y nos dice que esto es igual a 136 unidades de masa atómica. Ya tenemos el B, el sulfato cálcico. Bueno, pues su masa molecular sería igual a 136 unidades de masa atómica U. Ya hemos calculado dos de ellos. Hemos calculado dos, el sulfato cálcico y el amoníaco. Vamos ahora a calcular la masa atómica, la masa molecular del fosfato cálcico, ¿de acuerdo? El fosfato cálcico es un compuesto químico que aquí tenemos un diente, ¿lo veis? Que es muy importante en la mineralización de estructuras rígidas, esqueléticas, como son los huesos o son los dientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular esta masa molecular, la masa molecular del fosfato cálcico. Ca3, paréntesis, PO4, 2, de este compuesto químico. Bueno, pues de la misma manera, la masa molecular sería igual. ¿Os acordáis la fórmula que teníamos? Sería el número másico de cada elemento químico, es decir, la masa de un átomo de ese elemento químico multiplicado por, lo ves aquí, multiplicado por el número de átomos de ese elemento químico, y así sucesivamente con los distintos elementos químicos que forman un compuesto químico, sus distintos átomos. Pues la masa molecular del sulfato cálcico, del fosfato cálcico, PO4, compuesto químico muy importante en las estructuras biológicas, es igual. Masa atómica del calcio, bueno, en la tabla periódica sabemos que SA, número másico del calcio, es 40 por, hay 3 átomos, importante, ¿lo veis? 3 átomos de calcio en la fórmula química, más el fósforo, pero fijaros, hay un paréntesis que está acompañado por un 2 por 1, hay 2 átomos de fósforo. Este fósforo tiene de número másico 31 multiplicado por 2 átomos de fósforo más, y tener cuidado siempre con los paréntesis, 2 por 4
siendo su número másico del oxígeno 16, pues 16 por 8 átomos de oxígeno. Y esto nos da igual que que la masa molecular del fosfato cálcico sería 310 UMAs. 310 UMA, unidades de masa atómica. Es decir, el fosfato cálcico tiene una masa molecular de 310 UMA. No equivoquéis, UMA con gramos son cosas totalmente distintas, son unidades muy diferentes en cantidad. Bueno, pues ya podemos decir que hemos terminado la primera parte del ejercicio primero, pero a mí hay una cosa que me interesa, como sabéis, y es que os quede claro que sea un aprendizaje con sentido y significativo. Entonces, de las 3 sustancias que hemos hecho, imaginaros que pudiéramos coger una molécula. Vamos a coger una de ellas, fijaros, vamos a coger el amoníaco. Según el modelo de esferas, podemos decir que el amoníaco, NH3, está formado por un átomo de nitrógeno cuyo tamaño atómico es mayor que el de los átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Tendríamos un átomo de hidrógeno, 2 y 3. Esto es una molécula, ¿de acuerdo?, de NH3. Esto es una molécula de amoníaco. Lo podríamos haber hecho con los otros dos compuestos químicos, pero hemos decidido hacerlo con el amoníaco. Bueno, pues bienvenido sea. Ahora, imaginaros que podemos coger, cosa muy improbable, pero bueno, si lo pudiéramos coger, una molécula de amoníaco y la pusiéramos en una balanza, esta balanza que pudiera medir masas atómicas, esa balanza, una balanza que pusiéramos aquí, esa balanza me daría una cantidad de masa. A veces la masa molecular también se le llama peso molecular, pero a mí no me gusta, porque ya sabéis que en física masa y peso no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo prefiero el concepto de masa molecular. ¿Cuál sería la masa molecular de esta molécula de amoníaco? Pues ya lo hemos calculado antes. Si hubiera una balanza, esta molécula de amoníaco, si la pusiéramos en una balanza, como os estoy diciendo, ¿cuál sería la cantidad de masa que tendría? Bueno, pues la masa de esta molécula de amoníaco sería 17 UMAs. ¿De acuerdo? Bueno, con esto intento que os quede, pues con este ejemplo, más claro lo que es la masa molecular. Vamos ahora a hacer el responde verdadero y falso de este ejercicio. ¿De acuerdo? Fijaros, os dice 10 moléculas de amoníaco tienen una masa de 170 gramos. Claro, aquí lo importante es gramos, ¿lo veis? Eso es una auténtica barbaridad. Si fueran 170 UMAs, sí, por regla de 3 es muy fácil, porque si una molécula son 17 UMAs, pues 10 moléculas, 170 UMAs, pero me están diciendo 170 gramos, por lo tanto esto es totalmente falso, ¿de acuerdo? Vamos a enseñarlo bien, falso. La segunda opción nos dice 270 UMAs sería la masa de 2 moléculas de sulfato cálcico. Bueno, pues verdadero, porque si una hemos quedado que es 136, pues 2 moléculas serían 272 unidades de masa atómica. Y luego por último nos dicen en el apartado C que en 5 moléculas de fosfato cálcico hay 60 átomos de oxígeno. Bueno, pues vamos a ver. El fosfato cálcico lo tenemos aquí, ¿lo veis? Lo tenemos aquí. Y en una molécula, en una nada más, tendríamos 8 átomos de oxígeno, ¿verdad? 2 por 4, 8, ¿lo veis? Bien. Bueno, eso si tuviéramos una, pues si tuviéramos 5, pues 5 por 8, 40 átomos de oxígeno, pero nos dice la pregunta que habría 60 átomos de oxígeno, por lo tanto esto es falso. Bien, pues con esto hemos
terminado la primera cuestión, el cálculo de masas moleculares.